Hola a todos, yo soy Teresita Garavana, estoy haciendo el doctorado en Historia en la Escuela IDAES, UNSAM, y también soy becaria del CONICET. Y en este video les voy a hablar de mi ponencia que se titula Elogio de la moderación, moda y progreso en la prensa porteña de mediados del siglo XIX. Bueno, a lo largo del siglo XIX, la moda formó parte de una revolución en los patrones del consumo y esto se dio a nivel de toda Hispanoamérica. En Buenos Aires, este proceso recién pudo afirmarse desde mediados del siglo, con la apertura al comercio internacional y el inicio de un largo proceso migratorio. Después de la batalla de Caseros, la sociedad porteña comenzaba a revelarse mucho más diversa que en las décadas anteriores. Ya no estaba tan claro quién era quién, por decirlo de algún modo. Y si bien se trataba, en palabras de Lucio López, de una gran aldea todavía, ya existía en ciertos discursos de la prensa una cierta ansiedad por el progreso, entendido como una europeización de las costumbres y de los consumos. En este contexto, la apariencia de las personas pasó a tener un lugar mucho más relevante que en las décadas anteriores. Y la moda, que es un fenómeno urbano por excelencia, empezó a expresarse mucho más dentro de la prensa. En este trabajo voy a centrar mi análisis en las columnas sobre moda de dos publicaciones dirigidas a mujeres. La primera es La Camelia, de 1852, y la segunda es el Álbum de Señoritas, de 1854. Ya que en estas publicaciones es posible hallar contenidos sobre moda que están en diálogos con otros tópicos como los derechos de las mujeres o la educación femenina. Tras la caída del gobierno de Rosas en relación a la vestimenta, lo primero que se percibe es una mayor libertad en las formas, acompañada por la apertura, como ya dije, del mercado ultramarino, que iba a intensificar mucho más los intercambios entre Europa y Sudamérica. En Buenos Aires, el cambio más evidente que se vio en la vestimenta de las personas fue el uso de colores diferentes del rojo punzó, identificado con el bando federal. Otros colores, como el celeste, el verde, el blanco, comenzaron a llevarse. Además, en esta década empiezan también a abrirse nuevos espacios para la sociabilidad de la élite. Y en ese contexto, vestir con elegancia, es decir, dejar un poco de lado la divisa punzó, el poncho, la chiripa, para abrazar un modo de vestir más europeizado, cobró una trascendencia inusitada hasta ese momento. El periódico La Camelia fue dirigido por Rosa Guerra y era un periódico que abogaba de manera explícita por la igualdad entre hombres y mujeres. Esta revista insiste mucho en todos los números sobre los derechos civiles de las mujeres y la defensa de su intelectualidad por encima de otras preocupaciones. En tal sentido, cuando encontré esta publicación, me pareció llamativo que contenga una columna de modas fija. Pero creo que es posible que esta sección se haya introducido precisamente para ofrecer a las lectoras una versión distinta sobre la moda. De hecho, el primer texto que aparece bajo el subtítulo Modas es contundente respecto a la posición de las redactoras. Cito: "No vaya a creerse que bajo este epígrafe pensamos en detallar todas las puerilidades que se llaman modas. De ningún modo. Aunque mujeres y por lo tanto amantes de las modas, somos bastante sensatas para pasar por alto estas pequeñeces". Fin de cita. Aquí entonces se acepta hasta cierto punto que las mujeres se interesen por la moda, pero se deja en claro que no es la intención de la revista dar muchos detalles sobre la moda. Y en los siguientes números, las columnas van a hacer hincapié sobre aspectos negativos o ridículos en relación a la moda. Por ejemplo, en el siguiente número, la columna Modas se va a dedicar a criticar el uso del peinetón, que estaba muy extendido en este momento. Cito: "Entre nosotros hemos visto, no hace muchos años, convertirse en furor la moda de los peinetones. ¿A cuántas caricaturas ha dado lugar? ¿Y cuánta justicia? ¿Puede inventarse cosa más ridícula, más incómoda, más extravagante que los tales peinetones? Pues bien, mujer hubo que, no pudiendo ostentar en su cabeza 5 cuartas de carey, no titubeó en sacrificar su honor ileso hasta entonces, sin prever que antes de un minuto podía reducirse a añicos contra una reja saliente, lo que sucedía con frecuencia a causa de un remordimiento eterno, triste consecuencia del poder tiránico de la moda".
Aquí entonces empiezan a manifestarse las consecuencias desagradables que podría traer entregarse al consumo extremo o al consumo excesivo de la moda. Por ejemplo, las mujeres podían perder su honradez, constitutiva de su dignidad como personas y como mujeres sobre todo, a cambio de un frágil peinetón de Carey, es decir, a cambio de un objeto efímero. En otro número, un extenso artículo del que aquí voy a leer solo algunas partes, una redactora se va a referir a los miriñaques, que era una prenda que también su uso estaba muy extendido durante las décadas de 1850 y 1860. Cito: hoy es sumamente general en nuestras jóvenes el uso de una multitud de enaguas con la ayuda de un armador. Esta moda es tan perniciosa, a la vez de ser ridícula, no favorece nada a la niña que la lleva. Este singular modo de vestir trae la incomodidad en nuestras veredas estrechas, de ir azotando los postes y borrando los frisos de los edificios. En las tiendas acontece que, por espaciosos que sean los mostradores, con 4 o 5 jóvenes que están a su frente, llenan el espacio de 7 u 8 varas de longitud. En las casas acontece que, por hermoso que sea el sofá, no pueden estar más de 2. En una tertulia, con 3 o 4 parejas que estén paradas para un vals, llenan todo el ámbito de la sala. Todo eso debido a la provisión de abrigo que, aunque estemos en verano, lo llevan nuestras compatriotas sin más rigor que ser moda, pero moda perjudicial, moda que debería ser modificada por 1000 razones. En fin, esperamos de las bellas argentinas más prudencia, más economía y menos emisión de enaguas. Fin de cita. Como podemos ver, hasta cierto punto, las críticas que se hacen al miriñaque son análogas a las que se hacían al peinetón. Era ridículo, era caro y de alguna manera también expresaban una preocupación por los cuerpos de las mujeres y el espacio que ocupaban dentro de la ciudad. Otro artículo se va a dedicar a criticar el largo de las faldas. Cito: tan largas las polleras como el tiempo, tan perjudicial esta moda a los pobres padres de familia y esposos como el veneno al viviente. El traje largo, tan propio para ciertas partes de Europa, pero las argentinas se privan de la perfección de sus formas y de las gracias con que están embellecidas. Trae también el poco aseo que desfavorece tanto a nuestra salud. Una niña o una señora que vista tan ridícula moda no es otra cosa que una escoba pública que barre las veredas que transita, llevando en el ruedo de su traje y ropa interior la esencia de los albañales. Este perfume lo transmiten a la casa que visitan y van después a depositar ese aroma a sus cómodas o roperos. ¿No es, señoras editoras, una moda que debemos desechar de nosotras? Fin de cita. En este texto aparece otra idea que será recurrente. Aquello que se usa en Europa, aquello que está de moda en Europa y que es lo que en general los periódicos van a intentar seguir en Sudamérica, no necesariamente es adecuado o debería usarse en Buenos Aires, por razones vinculadas a la practicidad, pero en este caso también a la higiene. En ese sentido, encapricharse con la moda francesa en Buenos Aires, bueno, no tenía sentido. Incluso por afuera de la sección modas, es interesante que en la Camelia se observa una insistencia sobre la ridiculez del uso de la moda llevada al extremo. Una carta, por ejemplo, firmada por una supuesta suscriptora, describe en tono sarcástico la escena en un salón. Cito algunas partes. Nos hallábamos en un salón. La dueña de casa nos entretenía con una conversación digna de su franqueza sin hacer ostentación de su posición social. Este tranquilo momento de goce fue interrumpido por la aparición de otras visitantes. Una señora, vestida con suma decencia y gusto grave, hizo su entrada triunfal, acompañada de una joven espantosamente empericada y llena de balanceos de cuerpo y cabeza. La circunferencia de su vestido era, sin exagerar, la de un globo aéreo. Tal nos pareció su voluminoso vestido. De la parte superior del globo se elevaba la cintura, tan sumamente ajustada que asemejaba una bombilla dentro de un gran mate arribeño. Desde que la joven entró en el salón, todas las personas se miraron y sonrieron con malicia, pero disimularon. Inicié el fin de mi visita. Como es costumbre, todas nos pusimos en pie para la despedida. Pero, ¡oh vergüenza! Al efectuarlo lo vimos todas, sobre la alfombra y tras los pies de la joven el aparato caído. Sin duda fallaron los aparejos de la máquina y se desplomó.
A pesar de las ventajas que ofrecía la descomunal longitud del vestido, no pudo dejar de ser visible el fracaso. En esta escena a mí me parece sumamente interesante porque es evidente que hay una valoración de quien narra, una valoración de la sencillez, un elogio de la moderación y también una ridiculización, una caricaturización de la joven que está vestida a la moda. En diálogo con estas ideas conservadoras que se expresaban en La Camelia, en 1854 nos encontramos con el álbum de señoritas. Este periódico fue dirigido por Juana Manso a su regreso de Brasil. Juana vuelve de Brasil, de Río de Janeiro, separada de quien fuera su esposo y con 2 hijas a cargo y con muy pocos recursos económicos y sin embargo, bueno, encara la tarea una vez más de dirigir una publicación como ya lo había hecho en Río de Janeiro. Esta es una publicación que realmente no tuvo éxito, solamente duró 8 números, pero es sumamente rica en sus contenidos. Había sido fundado el álbum de señoritas con el propósito de defender y promover la educación de las mujeres. Y lo que se percibe de la lectura del periódico es que Juana Manso también, si bien introduce una columna de modas en el álbum, no se interesa por la moda y de hecho hasta podría decirse que la temática le causa rechazo y hasta vergüenza. En las pocas columnas de moda que tuvo el periódico, se habló, por ejemplo, de otras cuestiones. Cito: en nuestra América meridional, tan lejos de Europa, tan opuesta a sus costumbres, los usos y hasta las estaciones, no deberíamos sujetarnos al rigorismo de la moda francesa que nos invade hoy. Con todo, ya que vine a dar cuenta de la moda, a pesar de las digresiones que he hecho, os diré que los figurines que vinieron por el paquete traen las modas de invierno, desde el sombrero de terciopelo hasta el manguito de pieles. Hagamos de cuenta, señoras, que no hay calor y vistamos nuestros vestidos de merino, nuestras manteletas de terciopelo y hagamos más sacrificio a la imitación. Si algún inoportuno se nos viene con aquello de «Señorita Jesús, con tanto calor», nosotras responderemos «No lo cree usted, señor caballero, es la última moda de París». Fin de cita. Aquí se vuelve a reafirmar esta idea de construir una moda propia, una moda que no sea aquella que es de París, porque inclusive, se consumía lo correspondiente a la estación opuesta. En otro artículo, la cronista reflexionaba, cito: «Es una aberración, lo conozco, pero me gusta más la mantilla a la española, y más que todo la libertad, la invención. Esto de imitar un figurín parece una cosa, así como la de hacer una muñeca e imitación de la gente, aquí es al revés, es la gente la que se vuelve muñeca». Fin de cita. Manso dice entonces que prefiere la mantilla a la española, que es un símbolo colonial, ¿no?, antes que los estilos franceses, sinónimos de novedad. Y además propone este margen para la creatividad, porque hasta cierto punto, al hablar de libertad y de invención, podría decirse que se está oponiendo a la moda, porque la moda exige la obediencia, ¿no? En el segundo número, una narradora describe un paseo de compras. Cito: «Estuve ayer en la calle del Cabildo, o como le llaman ahora, de la Victoria. Visité las 2 casas que usted me recomendó. Qué pena, amiga mía, no tener la casa de moneda a mi disposición. Qué vestidos de brocato y otros bordados, y de guardas de colores. ¡Ay, qué tentación! Dios mío. Salí de la casa del señor Iturriaga con toda la sangre en la cabeza. Soy muy propensa a los arrebatos». Es para mí significativo que la narradora haga referencia no solo a los vestidos que se encontraban en las tiendas, sino también a todos los sentimientos que le suscitaban estos objetos lujosos. La pena, por ejemplo, por no contar con dinero suficiente para comprarse todo lo que quería, y esta sensación de salir con toda la sangre en la cabeza, como una sensación de excitación, ¿no? Pareciera entonces que ni siquiera una mujer intelectual como Juana Manso, que era en realidad la escritora de todo el periódico, ni siquiera Juana Manso podía ignorar por completo los encantos de la moda. O quizás es posible que Manso haya adoptado, se haya puesto en la piel de esta mujer, digamos, atontada por las tentaciones, para permitirse expresar este tipo de sentimientos. Más adelante, el artículo dedica una parte a describir la tienda de las hermanas Jubín. Cito: «Las propietarias me dijeron que esperan de París otros 2 espejos magníficos de dimensiones colosales,
más muebles a la Voltaire y cortinas de terciopelo y de seda. En el fondo del salón se oculta otra puerta discreta que da a una pieza cuadrada que recibe la luz de una claraboya que hay en el techo. Esa pieza será el toaleta de las damas que vayan a probar sus vestidos o sombreros. Nuestra sociedad fashionable frecuentará sin dudas el salón de modas, el más elegante que se haya abierto en Buenos Aires. Fin de cita. Esta nota, esta descripción está escrita en un tono distinto a los textos anteriores y nos permite imaginar cómo eran las características de una tienda de 1854. Evidentemente se trataba de una tienda nueva, todavía no estaba concluida, se habla en futuro, en tiempo futuro, de estos objetos que van a llegar de París y de estas visitas que se van a hacer. Sin embargo, el artículo ya se ocupa de suscitar entre sus lectoras ansiedad e interés por el negocio. Pero, como dije antes, el álbum de señoritas estaba destinado a fracasar pronto. En su quinto número, la directora ya advertía que la publicación peligraba por la falta de suscriptoras. Juana contrastaba esta pobre situación de la publicación porteña con aquella atención que había recibido en Brasil el Jornal das Senhoras. Cito: las simpatías que merecí en aquella corte, los testimonios todos de deferencia y de apoyo con que me favorecieron, me indujeron a pensar otro tanto de mi país. Infelizmente, mis esperanzas fueron flores pasajeras. Como conclusión, podemos decir que la prensa periódica dirigida a las mujeres de la década de 1850 se caracterizó a menudo por los discursos tensionados y ambivalentes, cuando no un poco conservadores. Y como hemos visto, en muchas ocasiones, las mujeres que adoptaban elementos de la última moda recibían duras críticas de estos periódicos. En esta época, en definitiva, lo que parece haber primado fue el debate. ¿Era la moda un elemento civilizatorio o era más bien un elemento corrosivo? ¿Era un sinónimo de progreso o era también un sinónimo de perdición? Si bien las editoras incluían a la moda entre las páginas de sus periódicos, en general no celebraban esa búsqueda constante de las novedades que es tan características del siglo XIX. Esta especie de resistencia a los cambios se iría diluyendo durante las décadas siguientes, cuando la moda se implanta en Buenos Aires con mayor potencia y los cambios constantes en el vestir se vuelven prácticamente una obligación social. Muchas gracias.